¿Quién fue Jesucristo? Jesucristo es el personaje central de la fe cristiana y la figura más influyente en la historia de la humanidad. Según la Biblia, es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó para cumplir el plan de redención de Dios Padre. En él se une la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin confusión ni mezcla. No fue un hombre común, ni simplemente un gran maestro, profeta o reformador moral, sino Dios hecho carne. Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, como Isaías 7:14 y Miqueas 5:2. Nació milagrosamente de una virgen, vivió sin pecado, realizó milagros, murió en la cruz como sacrificio por los pecados del mundo y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Su vida, enseñanzas, muerte y resurrección son la base de la salvación y la esperanza cristiana. Jesucristo no solo fue un hombre que caminó por las polvorientas tierras de Palestina, sino también el creador del universo, el redentor de la humanidad y el rey que un día regresará en gloria. ¿Dónde y cómo nació Jesús? Jesús nació en Belén de Judea, una pequeña ciudad al sur de Jerusalén, durante el reinado del rey Herodes el Grande, en cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2. Su nacimiento fue el resultado de un milagro sin precedentes. María, su madre, concibió por obra del Espíritu Santo, sin intervención de hombre. Este evento marca la entrada de Dios en la historia humana en forma de un humilde bebé. Debido al censo ordenado por el emperador romano César Augusto, María y José viajaron desde Nazaret hasta Belén, donde no encontraron alojamiento y tuvieron que refugiarse en un establo. Allí, en condiciones muy humildes, nació el Salvador del mundo y fue acostado en un pesebre. Los ángeles anunciaron su nacimiento a los pastores, quienes fueron los primeros testigos humanos del Mesías. Tiempo después, sabios del Oriente llegaron guiados por una estrella para adorar al niño rey y ofrecerle regalos simbólicos, oro, incienso y mirra. Cada uno de estos elementos tenía un significado profundo: el oro representaba su realeza, el incienso su divinidad y la mirra su futura muerte redentora. El nacimiento de Jesús marca el inicio del cumplimiento del plan de salvación eterno de Dios, anunciado desde el Génesis, y abre una nueva era de gracia para toda la humanidad. ¿Quiénes fueron sus padres terrenales? María y José fueron los padres terrenales de Jesús, elegidos soberanamente por Dios para esta misión sagrada. María, una joven virgen judía, fue visitada por el ángel Gabriel, quien le anunció que concebiría al Salvador por el poder del Espíritu Santo. Su respuesta de fe y humildad: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», revela su disposición a servir a Dios a pesar de las posibles consecuencias sociales y personales. José, por su parte, era un hombre justo y descendiente del rey David. Al descubrir que María estaba embarazada antes de vivir juntos, pensó dejarla en secreto para no exponerla a la vergüenza pública, pero un ángel del Señor le reveló en sueños que el niño que llevaba María era concebido por el Espíritu Santo. José obedeció sin dudar y asumió su rol como padre adoptivo, criando a Jesús en Nazaret, enseñándole el oficio de carpintero y protegiéndolo en momentos cruciales, como la huida a Egipto para escapar del asesinato de Herodes. Aunque Jesús no era hijo biológico de José, su filiación legal a través de José lo conectaba con la casa real de David, cumpliendo así las profecías mesiánicas que indicaban que el Mesías vendría del linaje de David. María y José representan la obediencia, la fe y el servicio silencioso en el plan de redención. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Decir que Jesús es el Hijo de Dios implica reconocer su divinidad eterna y su relación única con Dios Padre. En la cultura hebrea, ser hijo de indicaba compartir la naturaleza de alguien. Así, Jesús como Hijo de Dios es de la misma esencia que el Padre. No fue creado, sino que existió desde la eternidad con Dios. El Nuevo Testamento afirma repetidamente esta verdad, en su bautismo, en la transfiguración, en sus propias palabras: «Antes que Abraham fuese, yo soy», y en las confesiones de los apóstoles, como Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es aceptar que Él tiene autoridad divina para perdonar pecados, para juzgar al mundo, y para dar vida eterna. Su filiación divina también fue la causa de su condena a muerte, pues los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia por hacerse igual a Dios. La fe cristiana se fundamenta en esta verdad: solo el Hijo eterno de Dios podía pagar por los pecados de toda la humanidad. Por tanto, creer en Jesús como el Hijo de Dios es el primer paso para la salvación, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál fue el propósito del ministerio de Jesús en la tierra? El ministerio de Jesús tuvo un propósito claro, divinamente ordenado:
revelar a Dios, anunciar el reino de los cielos, redimir al hombre del pecado, y establecer el camino de la salvación eterna. Jesús no vino como un político, ni como un revolucionario social, sino como el siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él declaró, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Durante su ministerio público, Jesús predicó el arrepentimiento, enseñó con autoridad, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos por el diablo, y restauró vidas rotas. Su mensaje central era el reino de Dios, un reinado espiritual, presente en los corazones de los que creen, y que tendrá su plenitud cuando Él regrese en gloria. Lucas. A través de sus parábolas, mostró cómo es ese reino y quién puede entrar en él. En su trato con las personas, mostró compasión a los marginados y confrontó la religiosidad vacía. Pero el propósito culminante de su vida fue la cruz. Jesús no fue víctima de circunstancias, sino que fue voluntariamente al Calvario para dar su vida en rescate por muchos. Su muerte fue el pago perfecto por el pecado, y su resurrección la garantía de la vida eterna. El ministerio de Jesús sigue vigente hoy, pues Él continúa obrando a través de su Iglesia y de la acción del Espíritu Santo en el mundo. ¿Cómo fue la infancia y juventud de Jesús? La Biblia ofrece pocos detalles sobre la infancia y juventud de Jesús, pero lo que se revela es significativo. Nació en Belén, fue presentado en el templo según la ley de Moisés y creció en Nazaret, una pequeña aldea en Galilea. Se sabe que vivió bajo la autoridad de sus padres terrenales, aprendiendo el oficio de carpintero de José. Vivió una vida sencilla, sin privilegios ni comodidades. Esta etapa de su vida nos muestra a un Jesús plenamente humano, que creció como cualquier niño, y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El único relato bíblico específico de su juventud se encuentra en Lucas 2, 41-52, cuando a los 12 años se queda en el templo dialogando con los doctores de la ley. Ya entonces demostraba un conocimiento profundo de las Escrituras y una clara conciencia de su identidad. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Después de ese episodio, el texto señala que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aunque vivió oculto por muchos años, Jesús se preparaba en silencio para su ministerio, obediente, humilde y lleno de la presencia de Dios. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio público y qué lo marcó? Jesús comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años, tal como era costumbre en la cultura judía para los maestros y rabinos. El evento que marcó el inicio fue su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. Aunque Jesús no tenía pecado, se sometió al bautismo para identificarse con la humanidad y para cumplir toda justicia. Al salir del agua, se abrió el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta escena revela la participación de la Trinidad en la misión de redención. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y fue tentado por Satanás. Venció cada tentación citando la palabra de Dios, demostrando que Él es el nuevo Adán, el que no cayó. Esta victoria espiritual lo capacitó para enfrentar la obra que tenía por delante. Desde entonces, comenzó a predicar en Galilea el mensaje del reino de Dios, a llamar discípulos, a realizar milagros y a enseñar con autoridad. Su ministerio fue corto, pero profundamente transformador y eterno en su impacto. ¿Qué enseñanzas centrales predicó Jesús? Jesús predicó muchas enseñanzas, pero todas se resumen en el anuncio del reino de Dios y la llamada al arrepentimiento y la fe. Enseñó que el reino no era terrenal, sino espiritual, y que los valores de ese reino eran contrarios a los del mundo. A través de parábolas, como las del sembrador, el hijo pródigo, la perla de gran precio, mostró cómo Dios busca a los pecadores, cómo el reino crece en secreto y cómo el juicio vendrá. Jesús enseñó sobre el amor como la ley suprema, amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Llamó a una vida de perdón, humildad, servicio, compasión y justicia. Rechazó la hipocresía religiosa y mostró que el corazón es más importante que las apariencias externas. El Sermón del Monte es una de sus enseñanzas más completas, donde expone las bienaventuranzas, la ética del reino y el llamado a la santidad. También enseñó sobre sí mismo, que Él era el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Sus palabras no eran solo sabiduría humana, sino vida eterna para quienes creyeran en Él. ¿Cuáles milagros realizó Jesús y qué significaban?
Jesús realizó muchos milagros que demostraban su compasión, su autoridad divina y la llegada del reino de Dios. Sus milagros incluían sanidades, cegueras, lepra, parálisis, liberaciones de demonios, resurrecciones, como la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, y milagros sobre la naturaleza, calmar la tormenta, caminar sobre el agua, multiplicar panes y peces. Cada milagro no solo resolvía una necesidad física, sino que también señalaba una verdad espiritual más profunda. Por ejemplo, cuando sanó al ciego Bartimeo, mostró que también puede abrir los ojos espirituales. Cuando resucitó a Lázaro, declaró, «Yo soy la resurrección y la vida». Sus milagros eran señales del reino y testimonio de su identidad como el Mesías prometido. Como dice Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Además, Jesús nunca hizo milagros para su beneficio personal, ni por espectáculo, sino movido por amor, compasión y obediencia al Padre. Su poder estaba al servicio del bien, la verdad y la salvación. ¿Quiénes fueron sus discípulos y qué papel tuvieron? Jesús escogió a 12 hombres como sus discípulos más cercanos, conocidos como los apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Eran hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, patriotas. No fueron elegidos por sus méritos, sino por la gracia y el propósito soberano de Dios. Jesús los llamó para que estuvieran con él, aprendieran de él y luego fueran enviados a predicar, sanar y expulsar demonios. Durante 3 años, caminaron con él, escucharon sus enseñanzas, presenciaron sus milagros y fueron formados en carácter y fe. Aunque muchas veces mostraron debilidad e incomprensión, Jesús tuvo paciencia con ellos y los restauró, especialmente a Pedro después de su negación. Después de la resurrección, Jesús los comisionó a ir por todo el mundo y a ser discípulos a todas las naciones. Fueron los pilares de la iglesia primitiva, predicaron con poder, sufrieron persecución y, en la mayoría de los casos, dieron su vida por el Evangelio. Su ejemplo nos muestra que Dios puede usar a personas ordinarias para cumplir su propósito extraordinario. ¿Por qué Jesús fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo? Jesús fue rechazado por los líderes religiosos judíos, fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes, debido a varias razones profundamente entrelazadas: celos, temor, orgullo y un mal entendimiento de la verdadera naturaleza del Mesías. Jesús no cumplía con las expectativas nacionalistas ni ritualistas de estos grupos. Ellos esperaban un Mesías político y militar que liberara a Israel del yugo romano. En cambio, Jesús predicaba sobre un reino espiritual, llamaba al arrepentimiento, y exponía la hipocresía de los dirigentes religiosos. En muchas ocasiones, Jesús denunció públicamente las actitudes externas y la falsa religiosidad de estos líderes, llamándolos sepulcros blanqueados, ciegos guías de ciegos y razas de víboras. Esto provocó una fuerte oposición. Además, los milagros y la autoridad con la que Jesús enseñaba les restaban influencia sobre el pueblo. Finalmente, su afirmación de ser el Hijo de Dios fue vista como blasfemia por los sumos sacerdotes. Su mensaje de gracia desafiaba el sistema legalista y excluyente que ellos controlaban. Este conflicto culminó en la conspiración para arrestarlo, juzgarlo injustamente y llevarlo a la cruz. Pero aún este rechazo fue parte del plan soberano de Dios para la redención del mundo. ¿Qué sucedió en la última cena y por qué es importante? La última cena fue el último encuentro íntimo de Jesús con sus discípulos antes de su pasión, y es uno de los momentos más significativos del Evangelio. Tuvo lugar durante la celebración de la Pascua judía. Jesús transformó esta comida en un acto profético, instituyendo la Santa Cena o Eucaristía, donde partió el pan diciendo: «Esto es mi cuerpo», y tomó el vino diciendo: «Esto es mi sangre del nuevo pacto». Este acto simboliza su sacrificio inminente. Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo el sentido profundo de la Pascua, que conmemoraba la liberación de Egipto. Con su muerte, Él traería una liberación mayor, del pecado y de la muerte. Además, en la última cena Jesús lavó los pies de sus discípulos, dándoles un ejemplo supremo de humildad y servicio. También anunció la traición de Judas y la negación de Pedro, revelando su conocimiento profético y su entrega voluntaria. Esta cena es hoy el fundamento de la comunión cristiana, donde recordamos y proclamamos su muerte hasta que Él venga. ¿Qué ocurrió en Getsemaní y qué reveló sobre Jesús? En el huerto de Getsemaní,
Jesús vivió una de las experiencias más intensas y reveladoras de su humanidad y divinidad. Allí, oró con agonía profunda, sabiendo que la hora de su sufrimiento y muerte estaba cerca. Su alma estaba muy triste, hasta la muerte. Cayó rostro en tierra y oró al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración revela la plena humanidad de Jesús, el temor, la angustia, el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. Pero también revela su perfecta obediencia al Padre. No huyó del sufrimiento, sino que se sometió voluntariamente al plan divino. El Evangelio de Lucas añade que su sudor fue como grandes gotas de sangre, un signo de la intensidad de su lucha espiritual. En Getsemaní, Jesús se mantuvo firme en su misión. Mientras sus discípulos dormían, él velaba. Mientras sus enemigos se preparaban para arrestarlo, él se entregaba en oración. Allí comenzó el sacrificio del Cordero, en soledad y con amor. Este momento nos enseña a orar en medio de la aflicción y a confiar en la voluntad de Dios, aunque cueste. ¿Por qué murió Jesús en la cruz y qué significa su sacrificio? Jesús murió en la cruz para cumplir el propósito eterno de redención de la humanidad. Su muerte no fue un accidente ni una derrota, sino una entrega voluntaria por amor. Él mismo declaró: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. En la cruz, Jesús tomó sobre sí el castigo por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia divina y abriendo el camino para la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo resume este misterio diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su sacrificio es el cumplimiento del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, pero de una vez para siempre. La cruz es el centro de la fe cristiana. Allí se revela la gravedad del pecado, pero también la magnitud del amor divino. Jesús murió para perdonar, para sanar, para liberar, para darnos vida eterna. Su sangre derramada es el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Consumado es, dijo, declarando que la obra estaba hecha. Desde la cruz, brota gracia, esperanza y salvación para todos los que creen. ¿Qué ocurrió después de la muerte de Jesús? Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y sepultado en una tumba nueva perteneciente a José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que había creído en él. La tumba fue sellada y custodiada por soldados romanos, debido al temor de que sus discípulos robaran el cuerpo. Pero al tercer día, ocurrió el milagro central del cristianismo, la resurrección. Jesús resucitó con poder, venciendo la muerte y el pecado. Un ángel anunció a las mujeres que vinieron al sepulcro: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La tumba vacía, las apariciones posteriores y la transformación de sus discípulos confirman esta verdad. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció a muchas personas: a María Magdalena, a los discípulos en el camino a Emaús, a los apóstoles reunidos, a Tomás el incrédulo, y a más de 500 personas a la vez. Habló con ellos, los instruyó, y les prometió el Espíritu Santo. Finalmente, ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, donde está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y esperando el momento de su regreso glorioso. ¿Qué impacto tuvo la resurrección de Jesús en sus discípulos? La resurrección de Jesús transformó radicalmente a sus discípulos. Antes de este evento, estaban atemorizados, desanimados y escondidos por temor a los judíos. Habían visto a su maestro arrestado, torturado y crucificado, y su fe estaba tambaleante. Pero cuando Jesús resucitado se les apareció, todo cambió. La tristeza se convirtió en gozo, el miedo en valentía, la confusión en claridad y la duda en convicción. Tomás, que había dicho que no creería hasta ver y tocar las heridas de Jesús, cayó de rodillas cuando Jesús se le presentó y exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 8:28. Pedro, quien lo había negado 3 veces, fue restaurado por Jesús y más tarde predicó con poder en Pentecostés. Los discípulos comprendieron que su maestro no era solo un profeta o un líder, sino el Hijo de Dios, Señor de la vida y vencedor de la muerte. La resurrección les dio un mensaje que proclamar con pasión: Jesús vive. A pesar de persecuciones, cárceles e incluso martirios, los discípulos nunca dejaron de testificar sobre el Cristo resucitado. Su transformación es una de las evidencias más poderosas de la veracidad de la resurrección. Hoy, esa misma resurrección sigue transformando vidas, infundiendo esperanza y asegurando la victoria final de todo creyente. ¿Qué es la ascensión de Jesús y qué significa para los cristianos?
La ascensión de Jesús ocurrió 40 días después de su resurrección. Frente a sus discípulos, Jesús fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de su vista. 2 ángeles les aseguraron que así como lo habían visto subir, así volvería. Esta ascensión no solo marca el final del ministerio terrenal de Jesús, sino el inicio de su ministerio celestial como intercesor y Rey glorificado. Desde la ascensión, Jesús está sentado a la diestra del Padre, posición de autoridad suprema. Él intercede por nosotros, envía su Espíritu a los creyentes y reina sobre su iglesia. Su ascensión confirma que su obra en la tierra fue completada y que ha sido exaltado por Dios. Para los cristianos, la ascensión es motivo de esperanza, asegura que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y que un día volverá en gloria. También les recuerda que su ciudadanía está en los cielos, y que su vida debe estar enfocada en lo eterno. Así como los discípulos regresaron gozosos a Jerusalén después de la ascensión, también nosotros debemos vivir con alegría, sabiendo que Jesús reina y vendrá otra vez. ¿Qué promesa dejó Jesús antes de ascender al cielo? Antes de ascender, Jesús dejó una promesa vital para sus seguidores, el envío del Espíritu Santo. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esta promesa fue una continuación de lo que había enseñado anteriormente, cuando dijo que el Consolador vendría para guiarlos, enseñarles y darles poder. El cumplimiento de esta promesa ocurrió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándolos de poder, fe, sabiduría y valentía para predicar el Evangelio en muchas lenguas. Esta promesa no era solo para ellos, sino para todo creyente en todas las generaciones. Espíritu Santo es quien regenera, consuela, fortalece, guía y santifica al creyente. Es el sello de la salvación y la presencia viva de Dios en nosotros. Jesús no dejó a sus discípulos huérfanos, sino que les dio su Espíritu para estar con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el mensaje central de la vida de Jesucristo? El mensaje central de la vida de Jesucristo es la redención y reconciliación del ser humano con Dios. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Su nacimiento, vida sin pecado, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección apuntan a un propósito supremo, restaurar la comunión entre Dios y la humanidad, quebrantada por el pecado. Jesús enseñó que el reino de Dios se ha acercado, e invitó a todos al arrepentimiento, al perdón y a una nueva vida. Él no vino a condenar, sino a salvar. Su mensaje incluye amor, verdad, gracia y justicia. Demostró el corazón del Padre, que desea que todos se salven. La vida de Jesús muestra que la salvación no se obtiene por obras humanas, sino por la fe en Él. Él es el camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los hombres. Su mensaje no es solo histórico, sino actual, eterno y transformador. A través de su vida, Jesús reveló el carácter de Dios y abrió la puerta para que el ser humano vuelva a casa. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy en día? Seguir a Jesús hoy implica mucho más que creer intelectualmente en Él. Significa una entrega total del corazón, una transformación de vida y un compromiso diario con su voluntad. Jesús mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Seguir a Jesús es morir al yo, al pecado, al orgullo, y vivir para Él. Implica vivir en obediencia a sus enseñanzas, amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. Es caminar en integridad, servir con humildad, perdonar, orar, estudiar la palabra, congregarse, dar testimonio del Evangelio y perseverar en la fe. Es vivir con la mirada en lo eterno, aunque el mundo se oponga. También significa vivir con esperanza. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, y un día regresará por su iglesia. Seguir a Jesús es la decisión más importante que una persona puede tomar. Cambia el presente y asegura la eternidad. En él hay vida, propósito, paz, gozo y salvación. Ser discípulo de Cristo es caminar en su luz, sostenido por su gracia, y reflejar su amor en todo lo que hacemos.